Muy buenos días a todos. Por favor, confirmen que ven la presentación. Ingeniero. Sí, mira. Bueno, vamos a recapitular un poco, ya que esta presentación me ayuda a afianzar los conceptos. Y ya posiblemente el lunes estemos haciendo ya los ejercicios que vamos a hacer de este capítulo 12. Ya vamos a poder avanzar con un poco de rapidez. Aquí, para que vayamos ejemplificando que las imágenes dicen más que 1000 palabras, tenemos un terrón de azúcar, como los que hacen en Inglaterra, en agua, y ustedes ven esto. ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Hidratación. Correcto. Este es el proceso de dilución. En este caso, ustedes están viendo que moléculas están separando del sólido, aunque esto es un compuesto no polar, pero este proceso como nuboso es el proceso de dilución. Y en este proceso de dilución está el H disolución, que involucra delta H1 más delta H2 más un delta H3. ¿Cuáles son esos delta? ¿Cuáles eran esos deltas? Los hemos mencionado. ¿Qué tal el calor necesario para separar las moléculas de soluto? El calor necesario para separar las moléculas de solvente y el calor liberado o requerido para cuando se rearreglan todas las partículas mencionadas anteriormente. Entonces es la suma de todos esos calores. Ya vimos los conceptos de disolución. Saturada, sobresaturada, soluto, solvente, miscibilidad. Miscibilidad más que todo lo vamos a hablar con los líquidos. Cuando yo les digo que el agua y el alcohol son miscibles, es porque ahí no voy a hablar propiamente de un soluto o un solvente y el concepto de solubilidad. También miremos aquí en esta que es de su texto chat, de que solución puede ser cualquier mezcla en cualquier fase. Tenemos gas sobre gas, el aire es una mezcla. Gas líquido, agua gaseosa. Gas sólido, el hidrógeno que reacciona con parado para producir electricidad. Líquido líquido, etanol en agua. Sólido líquido, cloruro de sodio en agua. Y sólido sólido, una aleación. ¿De acuerdo? El latón es cobre zinc y la soldadura es estaño plomo. Aquí está el proceso de hidratación. ¿Lo ven? Esta imagen, que es tomada de otro texto, habla, por ejemplo, de los puentes de hidrógeno, que está octaédricamente rodeado por moléculas de agua, las cuales forman enlaces por los puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Técnicamente, miren, esto que está acá es el catión. Y ustedes ven todas esas bolitas como ramas que lo están entrecruzando o rodeando, serían los que hidratan a la molécula o lo rodean. Entonces, la hidratación y en las otras sustancias se llama solvatación. El ejemplo que mencionamos verbalmente de los alcoholes en agua y hexano, que en agua hasta el propanol soluble, pero ya del butanol para acá, la solubilidad en agua cae, pero es completa en el hexano. Ya hablamos de por qué la solubilidad es influenciada por ello. Aquí está el fenómeno de hidratación visto, perdón, a través de un compuesto iónico. El anterior hemos visto a través de un compuesto no iónico o un compuesto orgánico como el azúcar. Vemos ahí las moléculas de cloruro y las moléculas de sodio de la sal. Entonces se requiere energía para separar las moléculas y para rodear las moléculas. Estos son
las fuerzas electrostáticas que permiten la hidratación. Aquí están los tipos de fuerzas que puedo tener. Por ejemplo, las moléculas no polares del aceite no atraen a las moléculas polares del agua. Por lo tanto, el aceite y el agua son invisibles. Las moléculas polares del agua solo atraen con mucha fuerza entre sí, lo cual obliga a las moléculas no polares del aceite a amontonarse y por lo tanto, el aceite es menos denso que el agua. No lo permiten que baje. Entonces, ahí estaría una explicación de por qué el aceite está encima, además del concepto de densidad, y otra visto desde el punto de vista de la polaridad. Aquí están los calores que yo les he mencionado. Tenemos el soluto más calor, tenemos el soluto separado. Es un calor positivo. Tenemos las partículas de solvente separadas, es un calor positivo. Y ahora, las partículas y el disolvente se mezclan, genera un calor negativo. Por lo tanto, se esperaría que cuando ocurra el proceso de calor de solución, en la mayoría, recuerden que siempre hay excepciones a la regla, va a ser un proceso exotérmico. Esto podría explicar por qué, por ejemplo, compuestos como el cloruro de plata es poco soluble. Porque tal vez no tenemos el suficiente calor en el paso 1 para poder separar el soluto en forma separada. Aquí estos diagramas nos ejemplifican mucho. Permítanme. Ingeniero.
Permítanme. No, que dice un compañero que si le permite entrar a la reunión. Disculpen. Bueno, continuamos. Tengo aquí dos ciclos de calor. Muy importante para que nos formemos la idea. Analicémoslos. Yo les he preguntado si ustedes analizan las imágenes o solo las miran. Por ejemplo, tengo aquí un sistema, pueden observar, en el que tengo el soluto. Está el calor que requiero para desarmarlo. Está el calor del solvente para desarmarlo. Y ustedes podrían decir que estos dos es la suma de este calor. Y es cierto, soluto más solvente. Pero curiosamente, el calor final de la mezcla, como las mezclas buscan cierta estabilidad, y recuerden que los sistemas más estables son los que tienen menos energía, al final de este punto energético se baja a este de acá. Por lo tanto, aquí tengo el delta H de solución. Este sería el calor de disolución. ¿De acuerdo? Entonces es una reacción exotérmica. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en el otro? ¿Qué me pueden decir del otro? Siempre requiero calor para separar el soluto. Eso no cambia. ¿De acuerdo? Ah, perdón, este es solvente. Estaba viendo mal. Solvente. Soluto. Estos dos dan esta suma. Pero curiosamente la mezcla no se fue de mi línea inicial, sino que se quedó en medio de estas dos. Por lo tanto, aquí tengo un delta H positivo. Quiere decir que el proceso es endotérmico. Entonces, visto desde el punto de vista, este es el calor de disolución que es positivo y este es negativo. Esta es la explicación de los fenómenos. Por ejemplo, cuando yo diluyo, y lo vimos en la vez anterior, cuando les traje los frasquitos, ¿qué sucedió cuando se disolvió el hidróxido de sodio? Hidróxido de sodio, aquellos frascos pequeños, que se los di que todos lo tocaran de alguna manera. Estaba como caliente. Se calentó. Entonces, este sería este sistema en agua, un proceso exotérmico. ¿De acuerdo? Y después usamos cloruro de amonio en agua. ¿Y qué ocurrió con ese? Estaba frío. Estaba frío. Te involucraba un proceso endotérmico. Como pueden ver, va a ser un proceso exotérmico cuando se cae de la energía liberada y cae abajo de la línea referencial inicial. Esta es la línea inicial. Si cae abajo la mezcla final, es un proceso exotérmico porque liberó mucha energía para liberar la estabilidad. Mientras que en esta, para lograr la estabilidad, no liberó mucha energía, sino que quedó sobre la línea inicial de referencia. Entonces, este va a ser un proceso endotérmico. Ya vimos los calores de hidratación. Ya vimos que los calores de hidratación tienen que ver un poco también con el radio iónico. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el átomo o el ion, más moléculas de agua voy a ocupar para rodearla. ¿De acuerdo?
voy a requerir más energía para rodearla. Pero bueno, y entonces no me está diciendo eso y se supone que el aluminio, que es carga 3, 0.68, requiere una energía de hidratación de menos 4.750. ¿O qué no estoy viendo yo? No es que entre más chiquito sea el compuesto, menos energía de hidratación requeriría. ¿O qué es lo que no estoy viendo? ¿Mm? Hola. Ahí parece que ocupa más. ¿Pero será por culpa del radio o será por otra cosa? Porque entre más cerca esté los electrones del radio, más fuertes son los enlaces. No. Aquí tiene que ver con esto. La tendencia de la energía de hidratación para solvatar algo va a depender del tamaño y de la carga. Por ejemplo, miremoslo por familias. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Van de arriba hacia abajo. Como pueden ver, ¿qué sucede con el radio atómico o el radio iónico? ¿Qué sucede? Aumenta su tamaño. Aumenta su tamaño. Y recordemos la idea. Estos compuestos crecen por tamaño. Y no es que deberían encoger. Sí, cuando tienen carga positiva es que se encogen. Bueno, pero igual se mantiene aún la tendencia, es cierto. Si yo busco el litio no ion, es un poco más grande que 76, pero la tendencia se mantiene, ¿de acuerdo? Para que no se confunda. Un cation se encoge y un anión se crece, pero no decrecieron tanto, porque ¿cuántos arranqué? Solo un electrón, ¿verdad? Esto es lo que quiero que miren. Tengo menos 510, menos 410, menos 336, menos 315, menos 282, porque la energía de hidratación está creciendo en vez de disminuir. ¿Estaremos malinterpretando algo? ¿Habrá algo ahí? Tal vez con lo que mencionó de los tamaños. Los tamaños. Pero entre más áreas no debería requerir más moléculas para hidratarlo. Recuerden cuál es la idea. Entre más grande sea el compuesto, voy a tener que usar más moléculas. Sí, más moléculas. Ajá. Y al usar más moléculas, ¿cómo sería la diferencia de calor? Recuerden, yo absorbo calor para separar. Absorbo calor para separar solvente. Ya después mezclo soluto y solvente en la mezcla, que ahí se van a hidratar. Entre más moléculas rodeen a los átomos o iones, eso va a generar una mayor liberación de calor. O sea, el proceso va a ser más exotérmico. Eso es lo que quiero que entiendan. Entre más moléculas rodeen a los átomos, más grande podría ser el proceso exotérmico, aunque aquí va bajando. Entonces aquí tengo menos 510, menos 410, menos 336, menos 315, menos 282. ¿Qué podemos decir ahí? Que hay una relación entre el radio y la energía de hidratación.
Sí, podemos decir ¿Sí que o sí. no? Sí, sí lo hay. Sí la hay. ¿Y por qué cuando el radio es chiquito tengo bastante energía? Y cuando el radio es grande tengo poca energía. ¿Habrá una razón? Todos tienen la misma carga. Miramos el grupo 2A. El mismo fenómeno. Comienzo con energía alta y va disminuyendo, igual con el flúor, que tienen el mismo valor de carga. Comienzo, aquí los valores varían, pero podemos ver que los valores pequeños son los que tienen los valores más grandes. ¿Cuál será la relación entre el radio iónico y el calor de hidratación? ¿Habrá alguna relación? Entre el radio y el calor de hidratación. Uno pensaría, bueno, si es chiquita la esfera, ocuparía menos moléculas de agua. Sí, ocuparía menos. Y si ocupo menos moléculas de agua, no requeriría romper más las moléculas. ¿O qué puede ser el punto ahí? ¿Cuál será la explicación a esto? ¿Alguien la mira? Así se estudia, joven. Se tiene que analizar los datos, no solo copiar la respuesta. ¿Mande? ¿Cuál será la relación entre ¿Cuál es la relación entre la energía de hidratación y el radio iónico? ¿Por qué los valores de radio chiquito tienen más alta energía de hidratación? Esa es la pregunta realmente. Esa es la pregunta. ¿Por qué los radios más chiquitos de cada familia tienen los valores más altos de energía de hidratación? Podría ser porque los electrones están más cerca del núcleo al ser más pequeños. No. Porque los electrones están más pequeños, están más cerca del núcleo. Por ahí va. La explicación es la siguiente. Entre más pequeño sea un ion, los electrones van a estar más fuertemente unidos cuando están formando el compuesto. Si yo tengo un compuesto formado por algo pequeño y algo grande, este va a tener más retenidos los electrones, ¿verdad? Que el otro. ¿Sí? Sí, es así. Bueno. Entonces, la energía de hidratación al final se ve influenciada ¿por qué? Por las diferencias en estas energías. La energía para romper el solvente, la energía para romper el soluto y al final en el punto energético en que quede la mezcla. Ese es el delta H de hidratación. Por lo tanto, entre más pequeños sean los iones que forman un compuesto, voy a requerir más energía de hidratación, pero ¿debido a qué energía? A la energía para separar el soluto. O sea, voy a requerir más energía para separar el litio de la sal que esté armando que el cesio, ¿verdad? ¿Cuál será más fácil de arrancar del sólido? ¿El litio o el cesio? El cesio. Cesio. Y por lo tanto, la energía requerida para arrancar el cesio va a ser menor. Y eso va a influir en el delta H de hidratación, que recuerda que es la diferencia, la suma del romper soluto solvente y después al final donde quede la mezcla. Entonces, eso influye. Ahora viendo aquí estos mismos elementos, también influye la carga. Si el átomo es pequeño y tiene un número de carga alto,
eso influye en el valor de la energía. Miren aquí. Calcio, 1650. Los hierros, 4300. Por ejemplo, hierro cromo, si ustedes recuerdan en los radios atómicos, los elementos de transición casi no decrecen en su tamaño, se mantienen casi iguales. Casi iguales se mantienen. Parecieran que tuvieran casi el mismo número. Entonces ahí no puedo hablar del tamaño iónico. Hablaría de la carga. Entre más carga tenga el ion, más fuertemente amarrado va a tener a las moléculas de agua. Y al tenerlas más fuertemente amarrados, el sistema va a liberar más calor para la estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Aquí es una influencia del radio iónico y la carga del ion. En función de la energía que ocupa para romper y después la intensidad con que se hidratan esos iones. Por ejemplo, aquí están los ejemplos que acabamos de discutir. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de sodio. Miren el cloruro de sodio. Aquí tenemos el diagrama de entalpía para compuestos iónicos en agua. El diagrama de entalpía para disolver un compuesto iónico en agua incluye un valor negativo. Y vamos a ver el A. Cloruro de sodio. ¿Qué podemos ver visualmente en esa imagen? ¿Qué me cuenta? Una reacción endotérmica porque según la gráfica necesita ese delta de entalpía para que absorbe calor. Si no miran aquí algo curioso en función de la tabla anterior, es que aquí era una disolución, ¿lo ven? Soluto, solvente, mezcla. Aquí estoy considerando otro aspecto. Ven aquí que les pongo el delta H de red. ¿Qué será esa red? Red. Energía reticular. Correcto. ¿Y cuál es la definición de energía reticular? La vimos en general 1. Es el calor necesario para convertir un mol de un compuesto en un mol de sus iones. O sea, gas. Ustedes ven que tengo gas acá arriba, ¿verdad? Gas. Gas. ¿Y para qué utilizar eso? Eso me ayuda a poder dilucidar a veces los calores de disolución, porque los calores de disolución cuesta determinarlos. Permítanme, voy a tomar asistencia. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuamos. ¿Qué hora es? Aún tenemos tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan en su texto Chan, en el capítulo 6, hay algo que se llama calores de disolución. Ahí involucraban el calor de la energía reticular, que era convertirlo a gas. ¿Y para qué calculo eso? Porque si yo calculo el calor total para romper los enlaces en su forma gaseosa y calculo la energía que tiene en medio acuoso, yo puedo calcular el calor de disolución. Esa es la idea. Por ejemplo, de lo que vimos anteriormente, esta reacción, ¿qué sería? ¿Endotérmica o exotérmica? Habla la primera. Es la primera, el inciso A. Es endotérmica. Es endotérmica. Entonces el cloruro de sodio más bien ocupa
absorber un poquito de calor. Entonces deberíamos sentirla ligeramente fría. Ahora, ¿qué sucede con el hidróxido de sodio? Aquí está el hidróxido de sodio sólido. Libera calor. Genera calor. Aquí tengo la energía requerida para convertirlo en gas. Aquí tengo el calor de la mezcla en medio acuoso, el calor para disolverlo. Esta diferencia me da el delta H de disolución. Y como ven, es menos 45 kilojoules por mol. Quiere decir, en pocas palabras, ¿se recuerdan cuánto es la energía para hervir un mol de agua? $40.7 kilojoules por mol. Si en 18 gramos de agua yo le echara un mol de hidróxido de sodio, que eso es 40 gramos, o sea, un montón, y se disolviera, ¿qué es lo que ocurriría? En un poquito de agua, hecho un montón de hidróxido, 40 gramos de hidróxido, ¿qué es lo que pasaría? Además de que iba a costar disolverse al principio, porque es mucho sólido y poca agua. Pero ¿qué va a pasar cuando se disuelva? Empezar a generar calor. Correcto, pero miren, aquí tengo 44 y aquí tengo 40. Esa agua va a estar hirviendo, extremadamente caliente. Quiere decir que el hidróxido de sodio es una reacción exotérmica intensa. Ahora miremos el nitrato de amonio, que es igual que el cloruro de amonio, el calor necesario para separarlo. Qué curioso que ocupo poco calor para desarmar el hidróxido, pero igual calor para desarmar el cloruro y lo otro. ¿Ven esa aseveración? Poco calor. Entonces, mucho calor. Este es el calor de hidratación y por lo tanto aquí me da este calor de 25.7. Esta es una manera en que podemos determinar los calores de disolución. Por eso el cloruro de amonio se nos enfría al tacto. Ya vimos la solubilidad. Vimos que las tablas no son siempre iguales. Por ejemplo, si ustedes tienen sulfato de cesio y lo calientan, están mejorando, las cosas empeorando. La caliento 80. ¿Mejoré la solubilidad o más bien la empeoré? La empeoró. La empeoré porque es de las sustancias que más bien no se ve fomentada por la temperatura. Más bien aquí el mejor rendimiento sería cuando yo tuviera el agua helada, 0. Y tenemos otras que sí sufren un cambio radical, como el nitrato de potasio. Miren, puede aguantar hasta 200 gramos por cada 100 gramos de agua. Hay otras que son un poco planas, casi como el cloruro de potasio. El cloruro de potasio es sodio, que es cierto que crecen, pero solo un poquito. Entonces, estas se determinan experimentalmente porque este calor de solubilidad a veces cuesta calcularlo. Entonces, no se puede así como hacerlo teóricamente. ¿De qué tocó? Probar diferentes cantidades de soluto, o mejor dicho, disolverlo y dejarlo como una solución saturada, e ir agregando en función de la temperatura, ir viendo cuánto más podía recibir. Ya vamos a hacer estos ejercicios pronto en las siguientes clases. Vamos a avanzar en la teoría. Aquí está el caso especial del cambio de temperatura y la solubilidad de los gases en el agua. ¿Qué sucede con los gases en el agua? Pues, principalmente el requisito es que el gas sea no polar. ¿Por qué debe ser no polar? Para que se separe del agua. Para que se separe del agua.
De acuerdo. Primer paso es para que se separe el agua, pero recuerden que el gas, si se disuelve, establece enlaces, aunque sea temporal. Pero el requisito primario de que el gas sea no polar es para que no reaccione con el agua. ¿De qué me sirve, por ejemplo, que yo introduzca un gas que reacciona con el agua químicamente? Quedará atrapado, retenido. Se me convertirá en otros productos. Sí. Sí, pienso que quedaría atrapado. Sí, entonces no sería válido. Entonces el término del pH soluto en el ciclo de los gases no polares influye sobre el efecto de la temperatura sobre los gases. Cuando un sólido o líquido se disuelve en un líquido, las partículas del soluto deben separarse, así deben adicionarse energía. Por lo tanto, para el sólido, esa energía es positiva, ya lo vimos. En contraste, en las partículas gaseosas, estando muy separadas, ya no requiero usar esa energía que uso en el soluto para separarlo. Por lo tanto, para un gas, el delta H del soluto es casi cero. No es que no haya, porque siempre hay enlaces, pero son más débiles. Y sí ocurre el proceso de hidratación, que es un proceso exotérmico, y la suma de estos dos términos debe ser negativa. Así que los gases, el proceso de disolución da un valor negativo. Entonces ahí tenemos eso. Esto significa que la solubilidad de los gases en el agua disminuye al aumentar la temperatura. Ya sabemos por qué. Al tener más energía, esas moléculas tienen más energía para romper los enlaces temporales que armaron con el agua. Aquí teníamos esta imagen de ayer que yo les preguntaba, que es la ley de Henry, que es igual a la concentración, es igual acá por la presión a la que está sujeta el líquido. Miren aquí, tengo en la imagen A que la concentración del gas disuelto también aumenta de acuerdo con esta ecuación. ¿Cómo podemos explicar estos fenómenos? Entre más moléculas de gas estén sobre el líquido, ¿habrá más moléculas disueltas del gas? Sí, lo habría más. Sí, lo habrá más. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tenía una atmósfera aquí de 50% de nitrógeno con 50% de argón. Y asumamos que el nitrógeno que puede disolver en el agua, el argón no. Y aquí tengo una mezcla de 75% de nitrógeno y 25% de argón. Entonces, yo podría decir o preguntar